Muy buenas tardes, les saluda aquí de la ciudad de Hialeah, Rocío Villavicencio, su servidora, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes hoy día, octubre 9 del 2022. Empezamos un hermoso mes, el mes, bueno, donde comenzamos la parte del otoño, donde el clima cambia aquí en la ciudad de Hialeah, pero también le damos gracias infinitamente a Dios, porque bueno, es verdad que el huracán que pasó no nos tocó a nosotros, pero sí a nuestros hermanos y familiares, amigos de la ciudad de Fort Myers, perdón, y así a otros hermanos. También primeramente tocó el primer huracán a nuestros hermanos en Puerto Rico. Dios es un Dios fiel, misericordioso, y hasta aquí Él ha demostrado su poder, su gloria, su soberanía, y ha demostrado sobre todo que Él es un Dios que está siempre atento a socorrer a cada uno de sus hijos. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos. Por eso en esta tarde yo le doy infinitamente gracias a Dios por su cuidado y su protección. También les pido disculpas no haber podido dar el mensaje el domingo pasado. Estuvimos nosotros de viaje, no estábamos aquí en la ciudad y se me fue imposible poder llegar a tiempo y poder dar el mensaje. Pero hoy día nos vamos a regocijar, nos vamos a poner nuevamente todos juntos a estudiar de la doctrina de la palabra. Y el Señor tiene un tema maravilloso para esta tarde, que es la madurez espiritual. Y vamos a este estudio, lo vamos a tomar de Primera de Corintios, del capítulo 1, del capítulo 3, del versículo 1 al 23. Antes de continuar, quisiera pues a todos mis hermanos que me están oyendo, a cada uno de los que se están uniendo a esta transmisión en viva, que todos nuestros mensajes, recordarles que todos nuestros mensajes los subimos a la plataforma YouTube bajo el nombre Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a tener el nombre del mensaje y el día del mensaje para así ustedes juntamente conmigo extendamos nuestras estacas y cumplamos ese mandato que fue dado de parte de Dios para cada uno de sus hijos, para su iglesia amada, ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que toda aquella criatura no se pierda, sino que crea en el poder de la palabra y llegue al conocimiento de la palabra y crea en Dios y saber de que solamente a través de su Hijo Jesucristo podemos recibir la salvación, recibir el perdón de nuestros pecados, recibir la vida eterna y gozar de cada una y todas y cada una de las promesas en Cristo Jesús. Buenos amigos, quiero pedirles por favor que continuemos orando por nuestra hermana Ana Alemán. Los que saben que ella está ahorita en el hospital. Está pues, gracias a Dios, ella le están dando tratamiento, todo está bajo el control de las manos de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que por las llagas de Cristo somos sanos, y enviamos palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús para nuestra hermana Ana Alemán, y sabemos que ella se va a recuperar, y que así como nuestra hermana Giovanna un día estuvo bien malita y el Señor la sacó de esa situación de enfermedad, y hoy día pues ella goza de salud, y goza sobre todo de ver cada día la gloria de Dios manifestarse no solamente en su vida, sino en la vida de su familia. Así también declaramos para mi hermana Ana y para cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús y cada miembro de la congregación. Bueno, mis hermanos, no quiero extenderme más, pero vamos a dar inicio a nuestro mensaje el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy lo titulé, como ustedes ya saben, como ustedes ya lo saben, se titula Madurez Espiritual, la madurez espiritual. Muchos hemos escuchado que dicen, bueno, unos tenemos más madurez espiritual que otros. Pero esta tarde el Señor nos da la oportunidad que nosotros lo podamos entender a través de la palabra. Leamos 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, que es la clave de este mensaje. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno
cual sea el fuego, al fuego la probará. Eso dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, en la versión Reina Valera. Les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ustedes saben muy bien que así como el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por prueba, el oro pasa por fuego. Nosotros también, como cristianos, hay momentos en nuestra vida que vamos a pasar por pequeñas tribulaciones momentarias, vamos a pasar por situaciones y nuestra fe será probada. La madurez espiritual debe ser una meta de todo cristiano. Amada iglesia, amigo que me estás escuchando, existen paralelos entre la vida física y la vida espiritual. Ambas comienzan ¿cuándo? Al nacer. En ambas se espera un crecimiento y también se espera la madurez. Y si no se ve, hay razones para preocuparse. Ustedes no han escuchado que a veces los padres decimos, es que mi hijo todavía no ha madurado. Está creciendo, tiene tantos años y aún no ha madurado. Así como padre, nosotros nos preocupamos muchas veces porque nuestros niños, a pesar de que crecen, permanecen todavía en una etapa como que fueran niños. El apóstol Pablo le expresaba a los corintios su preocupación por su inmadurez. Habían experimentado la iglesia de Corintio, las iglesias de Corintio habían experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pero no se veía muy poco que el desarrollo espiritual en ellos, amados. Y hoy por hoy, muchos damos ese paso, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pero no se manifiesta en nosotros el desarrollo espiritual. Su opinión, la opinión de Pablo, su opinión de la vida cristiana era limitada. Su razonamiento era infantil, decía el apóstol Pablo, en relación a la iglesia de los Corintios. Pablo todavía tenía que dirigirse a ellos como a niños espirituales, a pesar que anhelaban darle la doctrina que les correspondía como cristianos maduros. Ustedes no han visto que hermanos aún que tienen muchos años de ya haber tenido y dado el paso de fe de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, todavía no entienden y todavía están tomando leche en vez de comerse una buena comida que les fortalezca espiritualmente, donde ellos, a pesar de las situaciones que nos pueda acontecer, seamos fuertes. Y que no nos caigamos de miedo ni de temor, no tengamos miedo ni temor, sino que la palabra nos fortalezca. Así mismo le pasaba ese tiempo a la iglesia en Corintio. En esa época, en la iglesia de Corintio, la carnalidad, quiero escuchar que abran sus oídos espirituales. La carnalidad los dominaba y no había mejor evidencia de eso en ese entonces que las continuas, amados, divisiones en la congregación. Cuando usted ve que en una congregación un hermano empieza a murmurar, empieza de ir de un hermano a otro, o empieza a alimentarse, o empieza a entrar, no como dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia y a sus puertas con alegría y a sus atrios con acción de gracia, sino que ya desde el momento, vamos a ver qué pasa hoy día, a ver si el mensaje del pastor me ayuda, si el mensaje del pastor me edifica, y así se pasan todo el tiempo los hermanos que pensando no en lo que va a recibir de la palabra, sino en qué va a fallar el pastor. Cuando un hermano va con una mentalidad, amados, de esa y entra a la congregación,
con ese sentir, no va a recibir, porque usted no está preparando su mente a recibir. Ya usted va con prejuicios. Entonces usted no está abierto a recibir. Usted va ya como atado, como ya con una idea de que ese día usted nada lo va a cambiar. Ya no va abierto a adorar al Señor en realidad, en espíritu y en verdad. Y eso le pasaba a la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio había muchas divisiones en la congregación. El hecho de que todavía tenían, amados, que ellos enfrentarse con aquellos que preferían a unos más que a unos más, y a otros preferían más a otros líderes espirituales. O sea que había división. Revelaba la gravedad del problema de la iglesia de Corintio. Por eso Pablo se expresó y dijo en el capítulo 3, versículo 13 de Corintios, de 1 Corintios, la obra de cada uno se hará evidente. Porque a medida que usted crece espiritualmente, la obra de cada uno, o sea, cada usted, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual no es algo que se finge. Eso es algo natural, hermano. Y entonces era necesario, como dice el apóstol Pablo, era necesario deshacer de ellos, o sea, de la iglesia de Corintio, tal conducta infantil y tenían que crecer y llegar a ser unos adultos espirituales. En 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 7, dice así: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis crecido según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento, amados. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos la gloria y la honra en esta tarde. Señor, nos presentamos ante tu presencia reconociendo que no somos nada y que toda la sabiduría proviene de ti. Prepara nuestra mente espiritual y nuestros oídos espirituales para que este mensaje, Señor, se haga rema en nuestras vidas y que nosotros podamos percibir lo que tú quieres y lo que tú anhelas de tu amada iglesia. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, yo quiero que ustedes cojan papel y lápiz o un bolígrafo y abran su Biblia si tienen la Biblia con ustedes y ustedes puedan entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Estamos pasando situaciones difíciles, situaciones en el año 22 donde estamos viviendo guerras, terremotos, pestilencias, enfermedades. Y todo esto nos atemoriza. Y a veces perdemos nuestra visión y quitamos nuestra mirada en las cosas de Dios y nos distraímos en las cosas del mundo y no pensamos que nosotros tenemos que cada día alimentarnos de la palabra para nosotros poder fortalecer nuestra fe y ser más maduros espiritualmente y que en cualquier situación que tengamos nosotros podamos no actuar como aquí el apóstol Pablo les dijo a los corintios, que seguían tomando la leche porque no estaban preparados para recibir un alimento sólido, porque no habían crecido espiritualmente. Todavía ellos eran niños. A los nuevos creyentes, hermanos, se les conoce como niños en Cristo, porque son nuevos, no conocen, no han experimentado del poder de la palabra, no se han sido doctrinados, no tienen esa
como dice, no son doctrinados y no tienen esa relación personal con Cristo. Ellos están aprendiendo a depender enteramente del Señor, aprender enteramente a través del Espíritu Santo, de dejar sus cargas, de confiar en Dios. Pablo le presentó, amados, a la iglesia de Corintio la verdad del Evangelio en una forma simple. Físicamente, el sistema digestivo, amados, del bebé no puede ajustarse a las comidas de qué. O sea, acuérdense que el niño dice a los 3 meses lechita, a los 6 meses le da algo batido ya molido, a los 8 meses puede masticar y así consecutivamente. Ya ha perdido el tiempo de darle la comida a los bebés. No tengo bebé, pero bueno, más o menos me queda lo que un día yo practiqué. Entonces, el bebé no se puede ajustar a las comidas de la carne, los vegetales. Y el argumento se aplica también a los niños espirituales. Nosotros, una persona que entra y tiene el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no podemos hablarle y hablarle de las profundidades de la palabra de Dios. Tenemos que ir poco a poco diciéndole que es Dios, que conozcan la identidad en Cristo Jesús, los atributos de Dios, los frutos del Espíritu Santo y todas estas cosas, para que Dios a través de la palabra vaya haciendo un cambio de adentro para afuera en esos hermanos que están en el nacimiento, son nuevos niños crecidos que vienen a los caminos de Dios. Entonces, mi pregunta es, y siempre lo digo, ¿qué tipo de enseñanza entonces se podría considerar como leche y cuál sería la carne? Como maestro sabio, Pablo primero les había dado a los corintios lo que podían ellos entender cuando oyeron el evangelio por primera vez. Pablo esperaba que ya pudieran participar ellos del alimento espiritual de los cristianos con conocimiento más maduro. Pero los corintios estaban prácticamente, amados, en el mismo nivel que cuando Pablo les predicó por primera vez. Y eso no nos parece hoy en día, a veces nos pasa en ciertas congregaciones, o a veces nos pasa cuando nosotros, en vez de depender, nos salimos de esa cobertura y queremos hacer las cosas a nuestro criterio, aún conociendo la palabra. El desaliento de Pablo, su desaliento se ve claramente en la frase, no soy capaces todavía. ¿Cuántas personas hoy por hoy no están pasando por situaciones difíciles y no son capaces de levantarse con el poder y la autoridad que se nos ha dado a través de la palabra de Dios y enfrentar las situaciones, ya sea de enfermedad, ya sea de hijos, ya sea de matrimonio, ya sea de trabajo? Dios nos prometió estar con nosotros todos los días en nuestra vida. Quiere decir, si Él es un Dios que cumple sus promesas. Dice, aún, dijo el apóstol Pablo a los corintios, aún soy carnales, dijo Pablo francamente. Era una acusación grande y grave, hermano. Pero la desesperación y el desaliento que tenía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sabía que venían situaciones difíciles. Y él quería que estos hermanos, a quien él amaba entrañablemente, no crecieran espiritualmente, que sean maduros espiritual. Porque ahí, cuando usted es maduro espiritual, usted puede percibir las cosas que Dios tiene para usted. Cuando usted no es maduro espiritualmente, el enemigo de nuestras almas va a poner en este cerebro, por eso la palabra nos renueva nuestra mente, hace en nosotros que la mente se renueve. Pero cuando usted no escudriña la palabra, cuando usted no tiene por costumbre tener una relación con Cristo Jesús, no lo busca en oración, cuando usted no alaba ni adora con su vida, porque adorar un estilo de vida es reflejar al mundo que usted es un cristiano. Entonces, amado, ese es el problema, que entonces los hermanos que van el domingo, calientan el banco, pero ahí están, no hacen más. Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario. Él murió por usted y por mí.
Él nos dio el perdón de los pecados, nos justificó y nos redimió. Están nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Él hizo el gran paso, ese paso que usted y yo no podíamos hacer. Entonces a usted y yo nos toca ahora en el pacto de la gracia es crecer a través de la palabra, tener una relación con Cristo, para que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Corintios. Los corintios, amados, al igual que usted y yo, eran salvos. Pablo los llamó hermanos, pero todavía permitían que su naturaleza carnal, bajo la influencia del mundo, ¿qué? Los dominara. Entonces es importante hoy por hoy, en el octubre 9 del 2022, que meditemos y reflexionamos nuestra nivel espiritual, nuestra madurez espiritual. Que hagamos un balance entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, amados. Saber en qué fallamos y pedir al Espíritu Santo que nos ayude para ir creciendo, yo les digo, hasta la estatura del varón perfecto. Una persona que no hace nada por su vida espiritual no va a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Si usted no se alimenta las 3 comidas, si usted no se alimenta bien, usted va a ¿qué? Terminar en un hospital. Su sistema inmunológico bajo, usted no va a tener anemia o puede tener situaciones difíciles en su vida. Así como físicamente, naturalmente, usted tiene que estar fuerte para poder enfrentar situaciones. Usted tiene que estar fuerte a través de la palabra para poder crecer espiritualmente, tener una madurez espiritual. Gracias y paz para tu vida, Olguita. En la iglesia de los Corintios, que estamos hablando en Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 13. En esta iglesia de los Corintios, estamos hablando en esta tarde para aquellos que se están uniendo, hermana, ahorita, gracias y paz, estamos hablando de la madurez espiritual. Ya les dije, ellos eran salvos, pero no habían alcanzado porque todavía les dominaba la naturaleza carnal. Todavía había manifestaciones en ellos carnales. Había pleitos y los celos oscurecían el ambiente cada vez que se reunían, amados. El problema principal era que había ido más allá de la lealtad y del amor que comúnmente se expresaban hacia los líderes espirituales y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Usted no ha escuchado hoy por hoy que no es que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano. No, amado, si usted es nacido de nuevo, usted es nacido de nuevo en Cristo Jesús. Usted pertenece al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Los pastores y los ministros son personas que el Señor ha puesto, como dice, somos servidores mediante los cuales Dios nos permite que ustedes crezcan y que sean adoctrinados con la palabra de Dios. No con el vocabulario, ni con los pensamientos, ni con las emociones de un hombre, sino con la palabra de Dios. Es importantísimo, amados, que ustedes les pidan al Espíritu Santo que le dé renovación de mente y que sus oídos espirituales estén atentos, estén abiertos para que algo que no venga directamente de Dios, sus oídos lo puedan discernir. Ellos pueden discernir entre lo bueno y lo malo, lo que proviene de Dios y lo que proviene del hombre. En la iglesia de Corinto no pasaba eso, pasaba era que en la iglesia habían conflictos, habían peleas, porque habían divisiones. Y esto nos revela que dentro de la misma iglesia habían grupos que se pegaban a la enseñanza de esos hombres sin tomar en cuenta, amado, que lo primordial es seguir las instrucciones de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos a veces no? A mí me gusta ir a esta congregación porque es que ese pastor predica precioso. Puede ser que sí, tenga una buena oratorio, pero usted tiene primeramente que ver si en realidad le está hablando de acuerdo a la palabra. Dios en este momento, amado, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere emociones, Dios no quiere tanta gritería, Dios no quiere tanta bulla con tanto sonido y batería. Dios quiere una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, una iglesia que le alabe, una iglesia que le exalte, una iglesia que lo reconozca, que Él es el mismo
Dios ayer, hoy y siempre. Porque ni Pablo en ese entonces ni Apolo habían promovido tales divisiones tan torcidas. Eran los mismos hermanos de la congregación, eran lo que tenían. O sea que lo que tenían, dice que de la abundancia del corazón que amado. Hable la boca. Si ustedes no escudriñan la palabra, si usted no estudia la palabra, si usted no tiene ese deseo y esa hambre de buscar de Dios, usted no puede tener un crecimiento como dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Porque cualquier cosita lo va a dejar enojar, cualquier cosita va a pensar que Dios no lo oye, cualquier cosita va a pensar que Dios lo ha desamparado, cualquier cosita va a pensar de que Dios no está con usted. En el versículo 5 del versículo 3 de Primera de Corintios dice: ¿qué pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Pablo le estaba recalcando a la iglesia de Corintios los papeles de cada uno de ellos, de como líderes. Pero en el versículo 6 le dice bien clarito Pablo: Apolos, yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En estos versículos 6 y 7, Pablo usó la ilustración de un campo de siembra, amados. Cuando el dueño del campo contrató a los trabajadores, cada uno toma su propio trabajo, ¿verdad que sí? Y si lo hace bien, la cosecha es buena. Así como las semillas en el campo, el evangelio se tiene que plantar primero. Dios, el dueño, le había dado el trabajo aquí a Pablo, a plantar. Pablo fue el primero en plantar el evangelio en Corintios. La semilla ya plantada también se debe regar para que pueda madurar. En Corintios, Dios llamó a Apolo, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, para regar la semilla del evangelio que Pablo había plantado. Después que Apolo había sido instruido en el evangelio, él, con gran vehemencia, refutaba a los judíos y demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Jesucristo, ¿verdad? Él le refutaba a los judíos, demostrando en las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, después que se había plantado la semilla, que Pablo la plantó, los que habían hecho la obra no podían hacer más que apartarse y dejar que se desarrollara la vida en la semilla. Apolos, dice Pablo, Apolo y yo no somos nada, decía Pablo. Ningún pastor es nada, simplemente tenemos usted y yo como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo, la misma autoridad espiritual. Sin embargo, a cada uno se nos ha dado específicas funciones y responsabilidades. Nosotros los ministros, los maestros en la palabra, los maestros dominicales, los que enseñan la palabra, nosotros nos encargamos y somos responsables de doctrinar al pueblo. Nosotros les damos a ustedes la doctrina, nosotros les enseñamos y ustedes les tienden a medida de lo que ustedes tienen y reciben la palabra, y esa palabra, esa semilla crece en usted. Por eso Dios dio el gran mandamiento, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que toda criatura no se pierda, mas tenga vida eterna, que se alcance, se arrepientan, no por el pastor, sino porque todos. Dice que el pastor planta la semilla, ¿verdad? Y ustedes la germinan, ustedes la extienden, amados. Es Dios el que merece toda la gloria, amado, y al que ustedes deben seguir en el tiempo de Corintios y hoy por hoy en el año 2022. No es un pastor, no es un ministro, no es una persona que alaba al Señor, un cantante, un cantor en la iglesia. No, ustedes tienen que seguir a Dios,
porque toda la gloria, toda la honra le pertenece a Él. La vida, amados, estará bajo el control de la naturaleza calma o la naturaleza espiritual. Perdón. La vida estará bajo control bajo la naturaleza carnal o la espiritual. Depende de lo que usted decida en su vida, amados. Usted puede haber dado el paso de fe, pero si usted no dio el paso de fe con una convicción de que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y que usted no le dé importancia a ese sacrificio que hizo Jesucristo por usted, por mí, entonces usted nunca va a alcanzar la madurez espiritual. Cuando usted discierne el sacrificio de Jesucristo, cuando usted sabe que Él hizo todo en la cruz del Calvario, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que Él es su pastor y que nada le faltará. Cuando usted discierne, cuando usted sabe, cuando usted se siente hija verdaderamente, cuando usted sabe su identidad, cuando usted reconoce, no la importancia de la cruz, sino el sacrificio que hubo en esa cruz del Calvario. Pero no solamente la muerte de Dios, de Jesucristo, sino que la resurrección en sí misma. Esa es la grandeza, la maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Porque a través de la resurrección de Cristo Jesús, usted y yo resucitamos juntamente con Él. Y todas las cosas viejas fueron pasadas y más todas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. No hay hombre ni mujer. Estamos aquí nosotros para alabar y glorificar al Señor. Pero eso depende de usted y de mí. De usted y de mí como cuerpo de Cristo. Que hagamos realidad. Que esa palabra se extienda y llegue hasta los confines de la tierra. Para cuando venga ya el arrebatamiento, cuando el Señor nos arrebate, nos vayamos con Él. O cuando venga el Señor, muchos. Acuérdese que hoy por hoy tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En aquel entonces, en Corintios, no estaba el Espíritu Santo, sin embargo, a través de Pablo, lo que se le fue dado a él le llevaba la palabra. Y muchos llegaban al conocimiento, pero no estaba completo. Por eso había divisiones, porque todavía esa gente había estado viviendo bajo el poder de la ley, que tenían que hacer para recibir una salvación. Pero Pablo ya en la iglesia de Corintios le estaba hablando que ya no tenían que hacer, porque ya se vivía por fe, por la gracia. Porque ya ellos habían recibido la salvación a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús, un fundamento firme. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 8 al 11. Dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores, ustedes son edificios, le decía Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edificó sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea que cada uno tenemos que cuidar nuestra salvación. Con temor, con temblor, sabiendo que eso no es el regalo más precioso. Jesucristo dio la vida de Él por usted y por mí. No le importó despojarse de su divinidad porque Él era el mismo Dios. Y se hizo semejante al hombre para poder salvar la humanidad y darnos el perdón de los pecados. Dice el 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo, amados. Él es el fundamento. Hay diferentes tareas en cada uno de los servidores. Pablo dijo que aunque él plantaba y él regaba, tenía tareas diferentes. Y aunque tengamos tareas diferentes dentro de la iglesia, todos somos uno solo, el cuerpo de Cristo. Trabajamos para quién, amados, en ese entonces y ahora, para el único dueño del campo y que tiene una sola meta en su mente, el crecimiento de la labranza
y la buena cosecha, amados. Él quiere que todos lleguen al conocimiento para que nadie se pierda. Y esa iglesia, amada, ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón. No importa si usted no puede hablar, extienda la palabra, comparta los mensajes. Si usted no puede hablar, órale al Señor, dígale al Espíritu Santo que le ayude, que cuando usted vea a una persona usted pueda tener palabra, que le revele en su mente y le traiga los textos bíblicos, o usted dé testimonio de la grandeza y de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. A los trabajadores, amados, se les paga según el trabajo que hacen. Y Pablo indicó que esto se aplica también a la obra de la iglesia. Dios decide dónde cada siervo va a llevar a cabo su labor y el pago que van a recibir. No quiere decir que porque usted colabora en la iglesia usted tiene que tener un salario. No, amado, porque Cristo vino a servir. El mayor ejemplo de servicio es Jesucristo, amado. Pablo y Apolos en ese tiempo eran colaboradores. El énfasis está en colaboradores. Todos somos colaboradores dentro del cuerpo de Cristo. Y no debe haber división como en la iglesia de Corintios, que había división, amado. Y la gente no tenía que haber estado dividida por el liderazgo que tenía. Pablo y Apolo consideraban sus tareas como una sola. Ellos no habían tenido, porque el uno hacía una cosa. No había división entre ellos. Sabían ellos, tenían la certeza y sabían ellos que ellos colaboraban para Dios y colaboraban con Dios, amados. No eran los dueños del campo, sino que Dios, quien les había enviado con orden de plantar y regar. Él sabía que ellos colaboraban para Dios. El pastor y el ministro hoy por hoy somos colaboradores, administradores de lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso dice que uno tiene que saber no aumentarle ni quitarle de la palabra, sino ser fieles a la palabra de Dios. Porque el dueño del campo es Dios. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y a Él tenemos que darle nosotros cuenta. Por eso yo les insisto y yo les exhorto, amado. Escudriñen la palabra, estudien la palabra. Cuando termine un mensaje, ustedes busquen, yo les digo, anoten la cita, pídele al Espíritu Santo que les revele, que si lo que yo les he dado no les ha llegado completamente, el Señor pueda añadir lo que a usted le falta. Tenemos nosotros que entender que todos los cristianos colaboramos para Dios, porque estamos siendo edificados ¿por quién? Para Cristo, amados. Pablo explicó en la congregación a los creyentes de Corintio que el campo era de Dios, o la labranza, a donde habían enviado a sus siervos a trabajar. Pablo los llama edificios de Dios. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. No somos hermanos, hermano, vamos a la iglesia. No, la iglesia somos usted y yo. Y este es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Dios le había dado a Pablo la misión de poner el fundamento de Cristo. Es decir, ir a lugares donde Cristo todavía no era conocido y establecer nuevas iglesias. El fundamento debe ser fuerte y construir exactamente como se especifica o el edificio debe ser edificado o derrumbado para que se establezca que una iglesia al semejanza de Cristo y podamos vivir juntamente con Él, amados. Yo, como pastora, como ministro de este Ministerio Centro Educativo CDO Miami, mi deseo, mi corazón es que cada palabra que sea de mi boca, yo mengüe y que Dios se glorifique en mí. Que toda palabra que sale de mi boca lo edifique, que se haga rema en su vida. Que no vea en mí, tal vez, si un hablar bonito o no hablar bonito, que usted vea en mí una colaboradora de Cristo
Y que cuando ustedes se unan en esta transmisión de vivo, prepare su mente y su corazón para que el Señor, lo que tiene preparado Dios para usted y para mí, en este poco tiempo de la tarde de los domingos, pueda ser rema y que sea alimento, el primer alimento del primer día de la semana, para que cada día nosotros lo busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Ese es el deseo de mi corazón. Nosotros estamos dando desde antes de la pandemia ya los servicios online. No hemos abierto presencialmente. Pero yo les digo, amados, que yo me siento feliz, no porque tal vez no me una con mis hermanos físicamente, porque nosotros tenemos contacto con mis hermanos, sino porque yo puedo llegar a otras personas. El deseo de mi corazón es que la palabra de Dios se extienda, que podamos ser el Ministerio Centro Educativo un canal de bendición para que otros lleguen al conocimiento de la palabra, que otros conozcan que Dios es el mismo ayer y siempre, que Dios no cambia, que Dios lo que único quiere que tú vengas, si no aún no perteneces a la familia de Cristo, tal como eres. Y que tú te entregues tu vida y tu corazón, que reconozca que tú eres un pecador y que solamente a través de la sangre de Cristo Jesús tú recibes el perdón de los pecados y que eres justificado, que eres redimido y que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida y que tú gozas vida eterna, que el paquete, todo se te ha dado entero, ese regalo maravilloso, y que ya no es por obra, sino por fe en Cristo Jesús. Dios quiere que trabaje a través de la palabra, nosotros fortalezcamos nuestra fe, amado. Es en sí el mensaje en esta tarde. Y Primera de Corintios nos revela que Pablo no pedía nada para sí mismo. Declaró que había sido escogido conforme a la gracia de Dios para poner un fundamento cuando se va a construir un edificio. Se sobreentiende que se necesitan albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, pintores y otros trabajadores hábiles. Asimismo las congregaciones, asimismo un ministerio. No solamente el pastor, son los hermanos, unos oran, otros alaban, otros nos apoyamos los unos los otros, nos damos el apoyo mutuo cuando estamos en necesidad. Cuando un hermano está enfermo, inmediatamente hay que avisar al cuerpo, a la iglesia, para que todos nos unamos en oración. Si hay una escasez, comunicarnos los unos a los otros, porque nadie es adivino. Yo quiero recalcar que muchos hermanos dicen, pero es que en esa iglesia el pastor no se preocupa. No es el pastor, hermano. El pastor es un ser humano como usted, como todo mundo, que tiene su familia, tiene sus problemas, también tiene la tristeza, también llora, también pasa necesidad y todo, hermano. Entonces, para eso somos colaboradores todos, para unirnos. Fíjese, pastor, fulano hermano tiene necesidad. Si usted tiene una necesidad, escribe por interno, necesitamos oración. Y así podernos ayudar y sentirnos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Dios quiere a través de este mensaje que entendamos que todos somos colaboradores. Para llegar como cuerpo a tener la madurez espiritual tenemos que entender eso, amados. Que no estamos divididos, que no es que, no, porque es que el pastor llama a uno, o se olvidó, o no se acuerdan de mi cumpleaños. No, amados. Somos colaboradores en Cristo Jesús y estamos aquí. Yo le digo a cada uno de mis hermanos, tal vez yo no los vea físicamente seguido, no los he visto hace tiempo, pero yo estoy pendiente. Escriban, mándenme mensajes. Si tienen necesidad, déjenme saber, porque es la única manera de yo poder conocer las necesidades de la congregación. Y si hay otros hermanos que no pertenecen a la congregación y sin embargo están aquí unidos a través de este medio, escriban. Necesitan oración, amados. Estamos aquí para ayudarlo, para si tienen necesidad de alguna palabra, dejarme saber. Yo tengo un trabajo full time de lunes a viernes, pero tengo tiempo para la amada Iglesia de Cristo. Hoy por hoy, amados, hay personas que tratan de poner otro fundamento en vez de edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. En los versículos de 1 Corintios capítulo 3, en los versículos 10 y 11 mismo es lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima.
Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es el cual es en Cristo Jesús. No se puede poner otro fundamento. Los versículos 10 y 11 incluyen una advertencia clara, amado, a todo siervo de Cristo de aquella época y de la época de hoy. Pablo los exhorta en esa época a los corintios a que cada uno mire cómo sobreedifica, cómo cada uno lleva su vida espiritual, porque el crecimiento espiritual no le pertenece ni al pastor, es usted el responsable, no es de su esposo, no es de su hija, no, es usted el que tiene que tener hambre y deseo de buscar, de edificarse a través de la palabra. Cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento que es en Cristo Jesús. Si alguien dice que es siervo de Cristo, oído espiritual, pero trata de poner otro fundamento, es mentiroso, amado. Si el fundamento de un edificio se destruye, la estructura no permanecerá. No podemos decir que somos cristianos y andar atrás de las corrientes del mundo. No podemos decir que somos cristianos y andamos no conforme a la palabra, sino conforme a la naturaleza carnal. Tenemos que sobreedificar sobre el fundamento de Cristo, sobre la palabra. Los enemigos del evangelio siempre han tratado de destruir la credibilidad de nuestro fundamento, amados. Rechazan la divinidad de Jesús y el nacimiento virginal y la sangre expiatoria. Rechazan la resurrección y la ascensión, ministerio como sumo sacerdote y la segunda venida de Cristo. Verdades fundamentales que les parecen que ridículas para algunas personas. Pero a través de los siglos, este fundamento jamás ha sido conmovido ni lo será. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Cristo. Y solamente recibimos el perdón de los pecados es a través de Cristo Jesús. No a través de hacer caminar, hacer de estampa de santo, no a través de pagar, no a través de dar diezmo, de dar como le llaman, la palabra correcta es, tiene que usted dar una ofrenda, esa es la palabra correcta, una ofrenda para que tú seas bendecido, o tienes que hacer esto para que Dios te bendiga. No, amado, nosotros somos bendecidos con toda bendición a través de Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos nada, no, el ministerio de la gracia no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria, toda la honra es para Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 3, 12 y 15 dice así: ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. La calidad de la obra. ¿Qué quiere decir, amados? Nosotros, cuando tenemos un crecimiento espiritual, cada uno Él nos prueba los problemas. ¿Dónde está? ¿Cómo estamos? Si somos como el oro fino, que pasamos por el fuego, pero no nos va a tocar, no nos va a desboronar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice el salmista: aunque vengan 1000 y 10,000 a mi diestra, no temerá mi corazón, porque yo sé que el Señor está conmigo. Tener la confianza, que esa palabra se haga rema, y poder activar la fe. La fe se fortalece con la palabra, porque la fe viene del oír de la palabra de Dios. Pero la fe hay que activarla. Y cuando vengan los problemas, levantarnos. Podemos llorar, podemos tener tristeza, pero no sumirnos en el llanto ni en la tristeza, sino levantarnos con el poder y la autoridad en Cristo Jesús y decir: Padre, tu palabra dice, yo creo en tu palabra y tengo esta situación, pero tu palabra dice que por tus llagas somos sanos. Esta enfermedad, sea cáncer, sea leucemia, sea problemas de riñones, cualquiera
Me declaro sano en el nombre de Cristo Jesús, porque yo soy imagen y semejanza de Cristo Jesús. Imagen de Dios y semejanza de Cristo. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Él me creó a su imagen y semejanza. Mi organismo trabaja a la perfección. Mis riñones, mi corazón, mi tiroides. Que el médico te dice que tienes cáncer, que tienes esto. En el nombre de Cristo. No te digo que no vayas al médico. Anda al médico. Porque estás viviendo en la tierra, todavía no estás viviendo en allá, todavía no has ido, estás viviendo en el cielo. Anda al médico, trata, pero tú te vas a levantar y te vas a parar en la roca de tu salvación y vas a decir, Señor, tu palabra dice que estoy sana. Y sé, Padre Santo, que tú vas a hacer todo, me vas a poner en las mejores manos del médico, vas a poner el mejor en un hospital, voy a poner el mejor tratamiento y debe ser salud para mi cuerpo. Y yo recibo que cada vez que recibo un tratamiento va a ser salud para mi cuerpo. Y te vas a levantar y cada vez tú vas a decir, yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Yo fui comprada y he sido redimida por la sangre de Cristo. Nada ni nadie va a hacer cambiar, va a hacer que cambie mi confianza en ti, Padre amado. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que tú y yo crezcamos, que tenemos el carácter espiritual, que nos levantamos como guerreros de Cristo. No que nos sintamos mejor más los unos los otros, no. Porque dentro del cuerpo de Cristo todos somos iguales. Él nos ama con el mismo amor. Pero hay una cosa diferente, la madurez espiritual, como tú enfrentes las situaciones. Tú no estás solo. Ay, pero yo estoy solo, a mí nadie me llama, nadie me quiere, a mí nadie se preocupa por mí. No, amado. Dios te ama, tú no estás solo. Él te prometió estar contigo todos los días de tu vida. Él te mandó el Espíritu Santo. Si un hermano no te llama, ora por el hermano. Hay muchas ocasiones que a mí... si me llaman, le doy gloria a Dios, y hay otras ocasiones que a veces yo no me llaman. Y yo no estoy diciendo que hermanos, yo tengo hermanos de años, hermanos de muchos años, desde cuando yo estoy en mi vida cristiana, de New Jersey, de Ecuador. Y de repente nos hablamos y nos amamos como que si nos hubiéramos visto ayer. ¿Por qué? Porque nos une. Porque somos del mismo cuerpo de Cristo. Y no hay necesidad de que usted y yo nos veamos. Sabemos que estamos los unos con los otros, orando los unos por los otros, amados. Es verdad, es bonito que nos llamemos, pero si usted no tiene ahí el teléfono, manda un mensaje, amada, te quiero, aquí estoy. O si usted ve, hay tantas maneras, amados, hay tantas maneras de poder sentir ese toque de cada hermano. Vivimos en un mundo tan apresurado, vivimos en un mundo en que el que trabaja así como yo, a veces tiene el tiempo de lunes a viernes de 8 a 5, tenemos que salir tan temprano, ustedes conocen aquí, el que vive aquí, las carreteras, el tráfico, pero más sin embargo siempre yo le digo a cada hermano, escríbame, yo les contestaré, si no le contesto en el tiempo de mi trabajo, yo le contesto en la noche, pero yo los llamo, déjenme saber de ustedes. Déjenme saber de ustedes porque esa es parte de lo que el llamamiento que Dios me dio a mí como ministro de la palabra. Me siento bendecida cuando un hermano se acuerda y llama y dice, hermana, necesito que nos unamos en oración. Estoy pasando por esta necesidad. Tengo esta situación y poder comunicar a mis hermanos y saber que como ministro de la palabra yo puedo activar esa unidad en el cuerpo de Cristo, porque el salmista en el Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí el Señor envía su bendición y vida eterna. No es que el Señor no nos bendice todos los días somos bendecidos, amados. Todos los días Dios está con nosotros. Pero cuando dice ahí envía el Señor su bendición, ¿por qué? Porque hay la unidad del cuerpo. Estamos en ese mismo sentir y ahí es cuando el Señor se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Yo ahora con Ana me ha llamado, sé que están haciendo el tratamiento, sé que ella no está sola, que su tío está ahí con ella constantemente, sé que hermanos la han llamado, hermanos que le han dado la fortaleza y eso me llena de gozo, amado, saber que estamos juntos en armonía, saber que nos amamos con ese amor entrañable que solamente proviene del Padre.
Podemos ser tentados y tomar, hermanos, la ruta corta o fácil. El testimonio cristiano que se oculta mientras el placer terrenal domina es como la madera, el heno y la hojarasca que Pablo menciona aquí en estos versículos, lo que demuestra que si nuestro material merece el fundamento sobre el que construimos, que es en Cristo Jesús, es la constancia con la que ponemos nuestra voluntad primero, la voluntad de Cristo encima de la nuestra, amado. Que muramos, porque dice, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Puede ser que tengamos que pagar un precio alto por usar piedras preciosas y las joyas. La obra progresará más lentamente. Las pruebas nos inundarán como plagas y a veces nos sentimos ahogados porque todos pasamos por pruebas y dificultades. Pero tenemos usted y yo la seguridad que la obra representada por este material concuerda con el fundamento y vamos a gozar de una bendición grandemente y vamos a caminar de gloria en gloria mientras por nosotros permanezcamos en Cristo Jesús y que sigamos y confiemos en la palabra. Pablo nos recuerda en el versículo 13 que algún día la obra de cada uno se someterá a una inspección hecha por el Señor mismo. Aquí no se contempla el juicio por el pecado, sino el juicio por las obras, no para salvación, sino porque nosotros como cristianos, quiere decir que nosotros estamos aquí para hacer buenas obras, amados. Y las buenas obras son el reflejo de los frutos espirituales, del fruto del Espíritu que se manifiesta en su vida y en mi vida. Nosotros, amados, somos el templo de Dios. El templo no era simplemente un edificio cualquiera que está hablando aquí a los Corintios, Pablo. Hoy por hoy, el templo del Espíritu Santo es usted, es este cuerpo, amado, esta tierra. En el Antiguo Testamento se consideraba el templo un lugar donde Dios moraba. En el nuevo pacto de Dios, escuchen, amados, mora en el individuo por su espíritu. Y los creyentes son sus templos. El templo de Dios. Los que estaban destruyendo la congregación en Corintio eran culpables de destruir el templo. Lo que dice en el versículo 17. ¿No sabéis, dice el 16, que sois templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Usted y yo somos santos. Y dice que nadie verá a Dios sin santidad. Nosotros somos santos, hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. El templo de Dios es un lugar santo, ya sea que hablemos individualmente o colectivamente, y el Espíritu de Dios mora dentro de él. Su morada jamás debe destruirse. Todo creyente debe mantenerse como puro y todos los creyentes deben hacer todo lo posible, amado, para que usted y yo, que somos iglesia, permanezcamos puros y santos. De otra manera, los individuos de la iglesia se enfrentarán a severa disciplina. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que también corrige a sus hijos, amados, porque los ama. Cuando los cristianos crecen, amados, espiritualmente, y quiero ya concluir este tema, su entendimiento y deseo del conocimiento de la palabra de Dios crecen, el hambre de buscarlo, al igual que de su deseo de cumplir todo lo que Dios ha plantado para su vida. Usted tiene el deseo de servirle, de alabarle, de glorificarlo, de ser testimonio vivo, de ser sal para el mundo, de decirle, Señor, dame una persona, dame una vida, dame un regalo hoy día, a que yo hable, que la palabra que salga de mi boca sea de edificación para otro.
esto les ayuda a mantener, nos ayuda a mantener toda la perspectiva, incluso el debido lugar de los líderes espirituales y la actitud hacia ellos. Los creyentes maduros, amados, reconocen los distintos ministerios que Dios le ha dado a la iglesia y se niegan a apegarse a unos y rechazar a otros, porque todos pertenecen a un solo cuerpo. La madurez espiritual, amado, trae el reconocimiento de que somos parte de un solo cuerpo y que cada miembro del cuerpo trabaja para el mismo Señor. Al progresar, usted y yo en la vida cristiana, nos damos cuenta, amados, nos damos cuenta de la gravedad tanto de lo que nos motiva como de nuestros actos. ¿Por qué? Porque usted y yo, en nosotros está el Espíritu Santo y Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y cuando usted y yo hacemos algo, contristamos al Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos ayude a no conquistar el Espíritu Santo, sino que siempre dependamos del Espíritu Santo en todo momento. Nosotros, cuando tenemos madurez espiritual, vemos la necesidad de edificar la vida pensando en la eternidad en vez de hacerlo pensando en el momento, en la circunstancia, en lo que estamos viviendo. Usted y yo vivimos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo, amados. Usted ya fue comprado a precio de sangre preciosa y usted fue sellado por el Espíritu Santo. Quiere decir que usted y yo somos propiedad de Dios. Le pertenecemos, juntamente morimos con Él, le resucitamos juntamente con Él. La madurez espiritual nos abre los ojos a la necesidad de vivir según las reglas de Dios y así ser santos ante Él. Desearemos con todo nuestro corazón, amados, complacerlo sin importar el costo que esto represente. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, gracias por este precioso mensaje. Gracias, Señor, porque primeramente has hablado a mi mente y a mi corazón, Señor. Asimismo, Señor, te pido de todo corazón que esta palabra se haga rema en la vida de cada hermano que ha estado conectado en este momento en vivo y a los que van a estar conectados a través de la plataforma YouTube para escuchar este mensaje, Señor. Háblale a su mente, a su corazón, que ellos puedan entender el deseo más profundo de tu corazón, que es que cada cristiano, cada uno de nosotros, crezcamos y edifiquemos en la roca, Padre Santo, que cada uno dependamos de ti, que cada uno tengamos el hambre y el deseo de crecer, de llegar a la estatura del varón perfecto. Ayuda a trabajar y abre nuestra mente espiritual y nuestros oídos espirituales, que estén preparados a recibir de ti, Padre amado. Gracias yo te doy por permitirme que ser canal de bendición y usarme, Señor. Ahora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaramos que las ventanas de los cielos se abren y que las bendiciones sobreabundan sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia, sobre cada hermano, Señor. Y que de que tú le vas a dar conforme a sus necesidades, Señor, y de tus riquezas en gloria, Padre Santo. Toda enfermedad, toda escasez física y material, tú vas a suplir, Padre Santo, con escasez de trabajo, Señor. Si están enfermos, tú a través de tus llagas, tú enviamos palabra de sanidad sobre cada cuerpo, Señor. Y, Señor, declaramos que tu cuerpo, tu iglesia, camina de gloria en gloria y que somos cubiertos por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia, Señor. Gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Quiero que estén gozosos, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y acuérdense de extender las estacas, compartan este mensaje con otros y díganle que pueden buscarnos en YouTube bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. El nombre del mensaje es la madurez espiritual y la fecha de hoy día. Que tengan una excelente semana y un inicio de semana. Les amamos en el amor del Señor. Continuemos orando los unos por los otros. No dejen orar por cada uno, por nuestros hermanos. Cada uno necesitamos oración y ese respaldo que siempre nos hemos tenido. La iglesia de Ministerio Centro Educativo siempre creemos de que un pueblo, de una congregación se une y solamente el cristiano tiene poder porque la oración del justo tiene poder. Y siempre creemos en oración los unos por los otros. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones.